Hola, ¿qué tal? Yo soy Yoshi. Bienvenidos a este nuevo video en el que mostraré las diferencias entre el anime y el manga de Watamote. Bueno, para empezar, el anime cuenta con 12 episodios y una OVA no canónica. El anime está basado en los primeros 3 tomos del manga, que abarcan hasta el capítulo 27, pero los capítulos con respecto al manga y el anime no están en orden. Este cambio no es significativo ni altera la continuidad, y esto se debe a que los capítulos en el manga son muy cortos, de 10 a 15 páginas máximo. Entonces cada capítulo del anime puede abarcar de 2 a 3 capítulos del manga. En ese aspecto no hay ningún problema. El anime como tal es una fiel adaptación al manga, donde no vemos alteraciones significativas. El verdadero problema empieza cuando llegamos a los capítulos finales. Ahora, hablando del manga, el manga fue creado por el autor Nico Tanigawa, el cual también tiene otra obra llamada Lentes y Lectores Alzos, algo así. Tiene un título muy grande y realmente no lo he leído, no sabría decir de qué trata, solo sé la sinopsis, que es sobre una chica que finge ser una lectora, pero realmente no lo es. Lo hace para verse cool y hacerse notar. Actualmente el manga de Watamote se encuentra en publicación. A la fecha en el que este video fue grabado, 10 de diciembre de 2019, el manga cuenta con 169 capítulos. Por cierto, estoy al corriente con el manga. Y a lo largo de este tiempo, después del anime, vemos las diferentes desventuras de Tomoko, nuestro protagonista, y mi waifu. Y de entre los sucesos hace nuevas amigas, Harem, y empieza a preocuparse por su futuro y a tomar ciertas decisiones, como dónde estudiar la universidad, qué es lo que quiere estudiar en la universidad, y sobre conservar sus nuevas amistades. Y que, por cierto, hablando de amistades, el personaje de Joy, su amiga de la secundaria, deja de ser un personaje recurrente e importante en el manga. O sea que debido a esto ya no la volvemos a ver, solo en pequeñas apariciones con 2 o 3 diálogos, nada importante. Y ahora, hablando de las diferencias. Una vez aclarado todo lo referente al anime y al manga por sí solos, es hora de empezar a hablar sobre ellos en conjunto. Yo, cuando empecé a leer el manga de Watamote, había visto en un comentario que el manga empieza, el anime se queda en el capítulo 35 del manga, entonces había que empezar a leer el manga desde el capítulo 35, lo cual en cierta medida es verdad. Yo empecé por ahí y no tuve ningún problema, pude leerlo sin que algo me faltara. Pero cuando compré los mangas en físico y los empecé a leer, descubrí no solo que el anime, el orden de los capítulos en el anime estaba revuelto con respecto a los capítulos del manga, sino que el anime se salta sucesos de toda la estación de otoño para saltar el invierno. En el anime los eventos finales ocurren en otoño, pero en el manga, después del festival cultural, pasamos al invierno. Primero, en el capítulo 30 del manga, vemos un pequeño evento deportivo donde se organiza un maratón femenil y varonil en la clase de Tomoko. Tomoko, confiada de sus supuestas habilidades atléticas y deportivas, decide participar en el maratón para poco después tener un fuerte dolor de estómago, por lo cual es imposible continuar con el maratón, y debido a este gran dolor de estómago se ve obligada a buscar un baño, por lo cual decide como último recurso pedir permiso en una casa ajena y desconocida para pasar al baño. Después de lograr su cometido, logra terminar el maratón siendo la última en llegar, para que después el dolor de estómago regrese. Después de eso después del capítulo 32 aparece un pequeño especial donde vemos que un grupo de chicos de la clase de Tomoko, de entre ellos Hinanemoto, personaje que eventualmente se vuelve relevante e importante dentro del manga y más recurrente, organizaron una pequeña fiesta reunión de fin de año. Reunión a la que Tomoko desde un principio no planeaba ir, pero su mamá encuentra el panfleto de esta reunión y gracias a eso piensa que Tomoko va a ir. Así que su mamá le da dinero para ir a la fiesta, y cuando es hora de llegar al punto de reunión, es de las primeras en llegar, si no es que la primera. Entonces se apena de acercarse al grupo. Cuando llegan más chicos de su clase, ella se petrifica y decide no acercarse, así que se va a un arcade a gastar su dinero.
y también pasa a una librería a leer mangas. Y eso fue todo lo que hizo en Navidad, no fue a la fiesta. Después de eso, en el capítulo 33, vemos la visita de su prima Ki para celebrar el año nuevo. Van a visitar al templo. Está divertido porque en ese capítulo podemos ver cómo Ki trata de manera muy diferente a Tomoko. Ya no la admira, sino la ve como alguien de quien compadecerse. Y ya después llegamos al capítulo 34, donde Tomoko aplasta una cucaracha para, según ella, salvar a la clase. Ahí que también graba cuando, como lo que platican sus compañeros cuando ella no está, esperando descubrir que hablan mal de ella o que dicen algo sobre ella. Después, lo que vemos en el momento en el que el aire levanta la falda de su senpai, eso sí pasa, sí es canónico, pero no pasa en un capítulo como tal. Eso es un omake, que es lo que le podemos considerar un epílogo. O sea que sí pasa, pero no es como un capítulo, ni pasa dentro de un capítulo, solo es el epílogo. Y luego es cuando empieza a correr y salen los créditos, obviamente eso no pasa, y eso es parte completamente del anime. Cuando al final busca de nuevo el significado de popular, como lo vimos en el capítulo 1, y dice que no importa, eso tampoco pasa en el manga, no es canónico, solo fue para terminar el anime. Los capítulos previos que me salté, o sea del 30 al 33, son cosas que sí vimos en el anime, como Tomoko haciendo limpieza en casa y encontrando algo que escribió su hermano, junto con otros recuerdos, cuando trata de volverse una dama de compañía porque cree que así dejará de ser tímida, pero realmente no fue así. Cuando intenta trabajar en una pastelería influenciada por su amiga Yui, pero todo le sale mal. En fin, esas fueron las diferencias más relevantes, destacables e importantes entre el manga y el anime de Watamote. Con esta información ya pueden saber a partir de dónde leer el manga si vieron el anime. Todo esto en resumen es leer el capítulo 30, el especial que está después del 32, el capítulo 33 y ya llegamos al 34, donde vuelven a concordar el anime y el manga. Bueno, espero que este video les haya gustado y esta información les haya sido útil o interesante. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios y con gusto la responderé. Eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.